Hola compañeros, buenos días. Bueno, pues mirad, voy a haceros hoy un vídeo, sobre todo para la gente, bueno, para todo el mundo, pero para la gente que nunca lo ha visto, que es un poco escandaloso, pues un vídeo sobre lo que es un quiste de pluma, ¿vale? Que es lo que tiene ese pájaro ahora mismo en el costado derecho, el rojo mosaico, el que está abajo. A ver, ¿por qué sale eso? Bueno, pues principalmente sale porque los pájaros en la época de muda, salen en la época de muda, pues en la época de muda el pájaro al cambiar las plumas, pues bueno, pues alguna de ellas le crece como no tiene que crecer, le crece hacia adentro, eso le crea una infección y al final pues crea un abultamiento, que normalmente lo que tiene dentro es pues sustancia infecciosa, ¿vale? Lo que denominamos pus. Entonces, ¿eso es mortal para el pájaro? ¿Es una enfermedad como tal? No, ¿vale? No es una enfermedad como tal y yo he visto pájaros llenos de quistes y están vivos, comen y hacen toda la vida perfectamente, incluso se pueden reproducir si no están en unas zonas que respiran para ello. Hombre, cómodo no tiene que ser, ¿vale? Pero desde luego mortal lo que tiene ese pájaro no es. Como veis tiene un quiste bastante grande, que ahora os lo enseñaré de cerca y os diré lo que podemos hacer con ello, ¿vale? Cosas que os iba a comentar de esto, ¿vale? ¿Por qué salen los quistes de pluma? Ya lo he dicho, ¿no? Por una infección en el mal crecimiento de una pluma, pero normalmente la culpa de esto la tenemos los criadores. A mí me han salido y me seguirán saliendo seguramente. Hay que procurar que cada vez menos, pero esto sale. ¿Por qué salen? Pues esto sale porque cogemos pájaros plumones que tienen mucha cantidad de pluma y los juntamos con pájaros que no son muy intensos, que también tienen cantidad de pluma. Los rojos mosaicos especialmente tienen la peculiaridad de que no hay mucha diferencia entre el intenso y el nevado, como sí que puede pasar en los rojos a la blanca que estáis viendo arriba. Entonces, ¿qué hacemos los criadores? Juntamos a veces un pájaro que tiene bastante pluma con otro que también la tiene. Y es un problema, porque al final el pájaro es muy corpulento, muy bonito y los hermanos de este pájaro pues seguramente serán muy grandotes y no tendrán ese problema, pero este lo ha tenido. Este pájaro no es de mi criadero, lo traje el año pasado, como sabéis, de Portugal, y junto a otros pájaros compré 8 ejemplares, 4 parejas, y muy bien. Y de hecho este pájaro me quedo con él también. Me gusta, no es un pájaro perfecto para concurso, pero es un pájaro de trabajo que está bastante bien porque tiene mucha careta, tiene un poco de ceja, no le termina bien arriba, pero el hipocromo que tiene me gusta. Un poco pasado de rojo a lo mejor, pero se puede trabajar con una hembra que sea intensa y con poco lipocromo y zonas bien marcadas. Y así lo haremos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene que ser una hembra muy intensa la que se junte con este pájaro, porque si no, las crías, la descendencia, pues pueden tener el mismo problema que el padre, ¿vale? ¿Cómo se evitan los quistes de pluma? ¿Cómo se evitan? A ver, cuando el pájaro es propenso a quistes de pluma, pues le pueden salir y ahí no hay manera. Es así, sale. Ahora, ¿cómo se puede quitar? A ver, cuidado con eso. ¿Se puede quitar un quiste que esté, por ejemplo, en un ala? En un ala sí, porque no es muy peligroso. Se espera uno a que el quiste esté bastante seco, se le puede sajar un poquito con un pequeño bisturí y ya está. Está muy a flor de piel, sale enseguida lo que es una bola con toda la materia infecciosa y ya está. Yo lo he hecho, creo que hay por ahí algún vídeo mío donde lo hacía. En el caso de este ejemplar que lo tiene en el costado, o bien a otros que le salen en la espalda, que también es una zona para salir, mi recomendación es que no lo toquéis. De verdad os lo digo. No veáis un vídeo por ahí por internet donde alguno de nosotros, y yo me incluyo, le quito un quiste del ala, porque si lo hacéis, yo lo digo, cuando lo hice, lo dije, que un quiste de costado o de espalda, yo no se lo quito nunca. ¿Por qué? Pues porque lo hice una vez. Y a pesar de que estaba muy seco, me quedé con el pájaro en la mano. Como no quiero que a nadie le pase, pues os lo digo, ¿vale? Este quiste, ¿qué podemos hacer si está en un costado, en el pecho, así como lo tiene él? Pues tratar de secarlo con una pomada que me habéis visto otras veces, que se llama Iruxol, aplicárselo poco a poco, hasta que al final el quiste esté seco y se caiga por sí solo, que también se cae, ¿vale? Pero yo no lo quitaría, ¿de acuerdo? Y poco más. Vamos a ver ahora de cerca cómo es el quiste
para que, bueno, pues le echéis un vistacillo y sepáis qué es lo que es, pues si alguna vez pasa, pero que no os preocupéis, que no hay que darle ni antibiótico, ni historias, ni nada, ¿eh? Venga, vamos a hacer un clic y lo vemos. Mira, el pájaro está perfecto, ¿eh? El pájaro le he soplado y tiene una condición corporal estupendo. Pero fijaos el pedazo de bulto que tiene aquí. Ojo, mucho es pluma, ¿eh? Mirad, si le levantamos la pluma, eso es el quiste. ¿Lo veis? Es un abultamiento en el costado. Todo lo que tiene ahí es material infeccioso, pus, ¿vale? Y plumas que crecen hacia adentro. Entonces lo primero que hay que hacer es quitarle plumas, que es lo que voy a hacer yo ahora, y aplicarle la pomada que os he comentado, el Iruxol. Y con eso, pues el quiste se irá secando poco a poco hasta que se caiga. Que sin aplicarla se le puede caer por sí solo, ¿eh? Tampoco hace falta darle necesariamente la pomada, pero que con la pomada le podemos ayudar, ¿vale? Lo que a mí me preocupa de este quiste es que le impida para comer, y por lo que he visto según la condición corporal del pájaro, pues vaya más cara tiene, ¿eh? ¿Ves? Pero para mí tiene un problema de corte, aunque es muy subida, que es lo que yo, perdón, que me he tenido que rascar, que es lo que a mí me gusta en los mosaicos. Luego tiene un poco de cara de mala leche, tiene ceja, ¿lo veis? Esa ceja que le baja, pues eso hay que corregirlo, hay que subirlo un poco. Y luego, bueno, pues quizás esté un poco pasado de rojo por la espalda. Este ya no se puede ver bien, se veía bien el año pasado, ahora no, porque claro, ya es un pájaro de sobre año y está pigmentando y veis la coloración en las remeras y en las timoneras ya no es lo mismo, ya no es como era al principio cuando vino de nuevo, ¿vale? Pero bueno, es muy buen pájaro. Para mí, este pájaro como pájaro, quieto, como pájaro de trabajo, es un muy buen pájaro. Así que hay que cuidarle, ¿vale? Pues venga, yo voy a proceder a ello y ya os diré cuando se le cae el quiste. Pero los quistes son lentos, ¿eh? No penséis que por darle pomada se le va a caer mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes. Tarda tiempo. Pero este pájaro se queda aquí conmigo, ¿vale? Venga, un saludo compañeros. Chao.